Y Padre bendito, te damos las gracias, Señor mío, nuevamente, Señor mío, porque estamos aquí, Señor Padre bendito, estamos aquí obedeciéndote, Señor Padre bendito, de congregarnos, Señor mío. Gracias por darnos la oportunidad de ver la luz del día, Señor, de ver nuestros seres queridos, Señor, de poder orar, Señor mío, también es una bendición, Señor mío, cuando nos paramos. Gracias, Señor Padre Santo, por poner en nuestro corazón esa oportunidad que nos das para poder orar por los hermanos, por todas las personas, Señor mío. Quiero pedirte en esta mañana, Señor mío, que tú seas quien dirija, Señor Padre bendito, la predicación que va a dar Juan Carlos, que tú pongas palabras en él, Señor mío, y que a nosotros, Padre Santo, nos dé sabiduría para poder entender tu mensaje y podernos llevar en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder llevarlo a cabo, Señor mío. Gracias por todos los hermanos aquí presentes, Señor mío, que quitas toda barrera para que podamos estar aquí para escuchar tu palabra, Señor mío. Gracias, que pongamos atención, Señor mío, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Las alabanzas también te pedimos para gloria y honra tuya, Señor, que salgan bien. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, nos toca leer Proverbios 14. No sé, gustan buscarlo. Con las alabanzas, Pati y Leti. Bienvenida, Ale. Bueno, vamos a comenzar con algo de ánimo. Ven a tomarla, que es la dulce de la miel.
Pablo creo que les dijo, les voy a dar la noticia más aterradora que contiene la Biblia. Entonces se quedan así, intrigados. Que Dios es santo. ¿Y dónde está lo aterrador? Pues que tú no lo eres. Tú eres pecador, el pecado no puede convivir con la santidad de Dios. Entonces tienes un gran problema. Si quieres estar en la presencia de Dios, tienes que ser tan santo y puro como Él. Y ya les empieza a explicar, como nadie puede alcanzar esos estándares de santidad, se te tiene que adjudicar la santidad de Dios, dice la de Jesucristo. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, Dios nos adjudica la santidad de Cristo como si nosotros lo hubiéramos vivido. Entonces ya podemos tener comunión con el Padre. Este lo que se llama así, solo tú eres santo. Resucitar.
Bueno, hermanos, tenemos 5 minutos para tomarnos un café antes del platillo fuerte. Entonces, sí, porque vimos la otra mitad, ¿no? Sí, gracias, Uriel. Hola, hola, hola. Hoy vamos a terminar esta larga sección que hemos empezado a ver desde el capítulo 8, donde el apóstol Pablo trata el tema principal de los capítulos 8, 9 y 10. ¿Recuerdan cuál era? Como hemos andado de allá para acá, a lo mejor ya hasta se perdió cuál era la idea central. Íbamos en 8, 9, luego nos brincamos al 15, no, la resurrección, luego regresamos al 11 para ver lo de la cena, pero no hemos terminado de ver el capítulo 10. Y el tema central, si lo recuerdan, del capítulo 8, 9 y 10, es la libertad en Cristo, es la libertad en Cristo, esa es básicamente la libertad en Cristo. ¿Qué es la libertad en Cristo? Es aquellas cosas que no son pecado en sí, ¿sí? Pero bajo ciertas circunstancias pueden llegar a serlo. O sea, tenemos libertad para hacer muchas cosas como cristianos, muchas libertades que tenemos en Cristo, pero ¿vieron cómo se llama el título de hoy? ¿Puedo? Sí, pero... O sea, hay cosas que por sí mismas no son pecado, ¿sí? Lo que en la Biblia dice que es pecado, ni le quieras buscar vuelta de hoja. Es decir, la Biblia dice que es pecado. Pero hay otras cosas que por sí mismas no son pecado, ¿sí? Pero pueden llegar a serlo bajo ciertas circunstancias. Son esas cosas neutras, digamos, amorales, ¿sí? Entonces, como son cosas neutras, amorales, no puede dar Pablo una lista de mandamientos. Esto es así. Pero sí puede darnos principios para que nos guiemos cómo usar nuestra libertad en Cristo. La libertad en Cristo es un privilegio que tenemos como cristianos, pero es como una buena medicina fantástica, pero que mal aplicada puede traer efectos contrarios, ¿no? Así es la libertad en Cristo. Es una bendición tener libertad en Cristo, pero también mal aplicada, con poca sabiduría, puede ser terrible, ¿no? Entonces, para que agarremos un poco de contexto de lo que trata en capítulo 8, 9 y 10, que es la libertad en Cristo. Recuerden lo que cuando todavía vino a Salvador le tocó este capítulo 8, el problema de la carne, ¿sí? Los corintios tenían un lema que decían, todo me es permitido, malentendiendo la libertad en Cristo, en el capítulo 6. Pero ellos usaban ese lema para justificar su inmoralidad sexual, ¿sí? Y Pablo le dice, todo me es permitido, sí, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, ¿no? Entonces, ahora en el capítulo 8, Pablo retoma ese lema que tenían los corintios, como un eslogan, todo me es permitido, pero ahora Pablo lo va a aplicar a la comida sacrificada a los ídolos. Recuerden una cosa, en el capítulo 8 le hacen una pregunta a Pablo, oye Pablo, ¿qué pasa con esa carne que en los templos paganos se ofrecen animales a ídolos? ¿Sí? Y después esa carne, porque han de saber recordar que esa carne que se ofrecía, una parte la quemaban pues a la deidad pagana, otra era para el sacerdote pagano, otra era para el que la ofrendaba, o sea el que estaba haciendo el sacrificio, y el resto del animal se vendía en las carnicerías de los mercados y era más barata, esa carne era mucho más barata. Entonces los cristianos de Corinto tenían un dilema. ¿Podemos nosotros comer de esa carne? Le preguntan a Pablo, esa era la duda que tenían. Una carne que ya fue ofrecida a los ídolos, ¿la podemos comer? Es como si te dijeran ahora, ¿puedo comer de ese pan que le pusieron a los muertos? ¿Puedo comérmelo? Pablo, ¿qué contesta Pablo? ¿Sí? Claro que puedes, porque los ídolos nada son los ídolos, nada. Por lo tanto, si los ídolos no son nada, no le pasa nada a la comida. O sea, ni pierde cualidades nutritivas, no pierde sabor, no pierde textura, nada, no le pasa nada. Entonces puedes comerla, tienes libertad de comerla, pero, aquí es donde viene el pero, sí, pero, ¿sí? Cuando Pablo les aclara que los ídolos no son y que sí pueden, ¿sí?
Pero recuerdan, ¿cuál era aquí la limitante? El amor, ¿sí? Tú tienes ya buen entendimiento, tienes entendimiento que los ídolos nada son, por lo tanto a la comida no le pasa nada, puedes comerla. Pero dice Pablo, no todos tienen este conocimiento. Hay algunos que están habituados a los ídolos, ¿sí? Hay otros cuya conciencia es débil y para ellos sí lo ven mal eso. Entonces, aunque los ídolos nada son, ¿sí? Y puedes comerla, pero si pasa un hermano más débil, un hermano inmaduro, y te ves sentado a la mesa de los ídolos participando de esa comida, dice, su débil conciencia va a ser ofendida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el hermano débil? O te va a criticar, te va a juzgar, o quizá lo vas a incitar a él a que también coma, siguiendo tu ejemplo, pero él está haciendo algo en contra de su conciencia, porque para él eso sí lo ve malo, y sin embargo está haciendo algo malo. Entonces ahí la limitante es el amor al hermano. Pablo le dice, sí, tú tienes todo el derecho de comer esa carne, pero por amor a tu hermano restringe tu libertad, ¿sí? Restringe tu libertad, ¿sí? Porque vale más la edificación de tu hermano, el amor a tu hermano, que una comida. Entonces, aunque sí puedes comer, ¿sí? Por amor a tu hermano, restríngete, sobre todo en un lugar donde es, porque de esa comida a veces en los templos hacían ahí mismo tenían sus convivios con esa misma carne, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver otro caso que es muy diferente. Bueno, en el capítulo 9, que parece como que Pablo se sale del tema, porque acuérdense, está hablando de la comida sacrificada de los ídolos, de la libertad que tenemos. En el capítulo 9, como que Pablo se sale del tema y empieza a hablar de sus derechos como apóstol. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos viendo? Sí, pero Pablo nos va a dar un ejemplo de lo que es hacer un uso sabio de la libertad cristiana, ¿sí? Recuerden que en el capítulo 9 dice Pablo, bueno, ¿qué no tengo yo derecho a pedirles a ustedes que me mantengan económicamente? Yo fui el que fundé esta iglesia, ustedes reciben de mí lo espiritual, que es mucho pedir que yo reciba de ustedes lo material. Pablo tenía libertad para exigir sus derechos, hacer válidos sus derechos. Dice, si están dándole sostén económico a otros, que como podría haber sido Cefas o Apolos, porque ellos ministraban ahí, dice, pues yo con más razón tengo derecho. Ellos tienen derecho a traer esposas, yo no tengo esposa. Dice, pero si tuviera esposa también tendrían la obligación de sostenerme a mí y a mi esposa, y si tuviera chilpayotes también a mis hijos, ¿sí? Pablo está diciendo, tengo toda la libertad de exigirles, pero, ¿sí? Tengo también la libertad de rechazar su ayuda. Y prefiero no recibir ayuda de ustedes. ¿Con qué propósito? Para que nadie diga que yo hago esto por dinero, que yo ando predicando por dinero, ¿sí? Entonces, yo no quiero que por recibir sostén de ustedes se diga, porque Pablo, fíjense, ahí rechaza la ayuda, pero la ayuda de los filipenses sí la recibía. O sea, él recibía ofrendas de los de Filipos. Entonces, como a veces sí recibía la ofrenda y otras veces no, y no es que se esté contradiciendo, sino que en el caso de los corintios era para, como él lo dice, con tal de que el evangelio siga avanzando, que nadie me acusa de que soy un mercantilista, que estoy haciendo esto por dinero, es por el bien del pecador también, para que no piense que yo nada más estoy predicando por dinero, que lo que me interesa es su lana, porque a veces así, la gente que no conoce piensa que lo único que queremos es sacarles dinero, digo, y a veces desgraciadamente tienen razón por tantas iglesias que es puro sacadero de dinero, entonces ya vienen a la defensiva. Sí, pero Pablo dice, yo me abstengo de mi derecho con tal de que el evangelio siga avanzando, ¿sí? Así que yo, con mi propio trabajo, que era de hacer tiendas de campaña, con eso me sostengo, ¿sí? Para que nadie diga que lo hace por dinero. Entonces realmente no se ha salido del tema, está dándonos un ejemplo y se pone él mismo como ejemplo, un ejemplo positivo de lo que es hacer un uso sabio de la libertad. Restringir tu libertad por un bien mayor, ¿sí? O sea, él tenía todo el derecho a ser sostenido, pero prefería restringir su libertad por un bien mayor, que era el avance del evangelio. Y luego en el capítulo 10 parece como que Pablo otra vez se sale del tema, ¿sí? Porque ahora va a hablar de la historia de Israel, pero ahora va a ser lo contrario. Ahora va a ser un ejemplo negativo de lo que es hacer mal uso de la libertad, de los privilegios que se tiene, ¿sí? Entonces, aquí Pablo va a enseñarnos en el capítulo 10 que hacer un mal uso de la libertad es estar jugando con fuego. O sea, miren, alguien puede decir, recuerdan que Pablo dice en el capítulo 10 que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea,
ya eres muy maduro en la fe, tú dices, a mí jamás me podría pasar esto. Yo puedo estarme exponiendo al pecado, pero a mí no me va a pasar eso. O sea, siguiendo el tema, yo puedo estar asistiendo a lugares de ídolos y todo, pero mi fe está bien firme, a mí no me van a hacer tambalear. Dice Pablo, cuidado, ¿sí? El que crea estar firme, mire que no caiga. Miren que cuando más seguro está uno de que uno nunca va a pecar o que nunca va a caer uno, ¡pum! Dice Pablo, cuidado, porque pensar que ya somos muy seguros, eso es soberbia. Y cuando uno se ensoberbece, Dios lo humilla. ¿Para qué? Para que no dependamos de nuestras fuerzas, sino dependamos de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos muchos privilegios con ser cristianos, ¿sí? Ahora, Israel tuvo privilegios. ¿Se acuerdan cuáles fueron esos privilegios? Tuvieron el privilegio de que Dios los sacó a todos de una manera espectacular y milagrosa de Egipto. Dios les abrió el mar para que pudieran pasar. Dios les proveyó alimento durante 40 años, que se llamaba, ¿cómo es el alimento? Maná, ¿qué es esto? Les proveyó agua. Su calzado jamás se desgastó en 40 años. Tú dirás, yo en 6 meses ya me acabé mis tenis, y ellos 40 años vueltas y vueltas. De manera sobrenatural Dios conservó su ropa y su calzado, ¿sí? La nube, exactamente, como la nube les cubría del sol de día y de la noche una columna de fuego los alumbraba y todo. O sea, privilegios únicos que cualquiera diría. ¿Cuál era el propósito de eso? Llevarlos a la tierra prometida. Cualquiera diría, wow, con tantos privilegios seguro que llegan. ¿Y llegaron? La mayoría cayó muerta en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios no pudo llevarlos. Por desobedientes, por incrédulos, por idólatras, Dios los castigó, ¿sí? Por dudar de Dios. Y eso, tantos privilegios que tenían, tantas muestras del poder de Dios que experimentaron, y aún así dudaron. Ya nada más llegaron a tierra prometida. A ver, le echaron una espiadita y no, estos están re grandotes aquí, nos van a dar chicharrón a nosotros. ¿Para qué nos trajiste, Moisés, hasta acá si son unos animalones grandulones? Ni a melón les vamos a saber. Y empiezan a murmurar. Y Dios les dice, ahora para que se les quite, por cada día que espiaron la tierra, yo los voy a dejar 1 año en el desierto. No, vamos. Y les dijo Dios, ni vayan porque no voy a estar con ustedes. Y ahí van muy valientes y les ponen una buena. Total, Dios los regresa al desierto, a vagar 38 años más hasta completar los 40 años. ¿Quiénes entraron nada más? Porque ellos decían, se van a morir aquí mis hijos. Y Dios les dijo, no, los únicos que se van a entrar van a ser sus hijos. Todos los mayores de 20 años aquí se van a morir, excepto 2 personas. ¿Quiénes? Josué y Caleb, porque eran los únicos que decían, no sean tontos, vamos a entrar, Dios está con nosotros. Ellos sí confiaban en Dios, y al rato también ya los querían apedrear a ellos, ¿no? Entonces, Israel empezó bien, pero terminó mal. O sea, esto que nos enseña, que gozar de privilegios no garantiza final feliz, ¿sí? Entonces, igual comienza bien, tenían privilegios, pero también cuando vemos en la carrera cristiana, ¿cuántas veces no hemos visto personas que han comenzado bien la carrera cristiana y van esforzando y dices, wow, y en el camino, o sea, que una persona comience bien entusiasta en el cristianismo y todo, tampoco es garantía que va a terminar bien, porque ya al ratito, ya, ¿dónde están? ¿Ya apostataron de la fe o qué pasa? Ya no vienen, ya no se congregan, no sabes. Ahora, como les decía yo hace 8 días, no es necesario que vengan aquí con nosotros. Digo, yo sé que siempre está así lleno de gente y que luego no hay lugar, pero que tú supieras que están yendo a otra iglesia, pero ni aquí, ni allá, ni acullá no van a ningún lado. Y su vida es totalmente pagana y todo. Entonces, bueno, si estos iban re bien. Digo, hemos conocido casos, ¿no? Así, entonces, no es garantía de que buenos comienzos terminen bien, ¿sí? Entonces, luego del mismo capítulo del 10 al 14, del capítulo 10 del versículo 14 al 22, Pablo les dice, huyan de la idolatría, ¿sí? Oye, ¿pero qué entendemos por idolatría? Muchos piensan que la idolatría es simplemente una imagen, adorar una imagen. Piensan que eso es la idolatría. Pero la Biblia habla de otra clase de ídolos. O sea, sí se está refiriendo a esos ídolos de madera, de piedra y todo. Que dice, es absurdo pedirle a una imagen, ¿sí? Le estás pidiendo un trozo de madera, ¿qué te va a ayudar? O sea, pero la Biblia habla también de otra clase de ídolos, de los ídolos del corazón, ¿sí? Entonces, cuando Pablo les dice que no participen en las fiestas de ídolos, ¿sí?
alguien podrá decirle a Pablo: oye Pablo, como que te estás contradiciendo, nos acabas de decir que los ídolos nada son, entonces ¿qué tiene de malo que yo participe si yo ya sé que nada son los ídolos? ¿Sí? Pero Pablo le dice: el problema, ¿sabes qué es? Que detrás de los ídolos, sí, estoy de acuerdo, los ídolos nada son, pero detrás de los ídolos, ¿quiénes están? Los demonios. Entonces, todos aquellos que rinden culto a los ídolos y ofrecen sacrificio a los ídolos, a quien se lo están ofreciendo en realidad es a los demonios, a los demonios. Por eso Pablo les dice: no participen, ¿sí?, en esas ceremonias paganas, ¿sí? Porque aunque sabemos que los ídolos nada son, ¿sí?, te estás exponiendo demasiado. Y tarde o temprano puedes caer. Puedes decir que el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Y les pone de ejemplo lo que es la cena del Señor. Hace 8 días que celebramos la cena del Señor. ¿Qué representaba la cena del Señor? Tener comunión con Cristo y como hermanos. Eso es realmente lo que simboliza la cena del Señor. Comunión. Entonces, si alguien te ve a ti sentado a la mesa de ídolos y estás participando, ¿sí?, entonces estás visiblemente manifestando que estás teniendo comunión, ¿sí? Entonces, por eso Pablo prohíbe eso estrictamente, ¿sí? Y Pablo les dice: ¿acaso queremos provocar a celos al Señor haciendo esas cosas? O sea, ¿queremos cometer el mismo error de Israel? ¿Provocar a Dios, tentar a Dios? ¿Esperar que Dios nos discipline? Ahora, quizá nosotros digamos: bueno, yo no tengo problemas, nunca me he sentido tentado a hincarme y pedirle algo a una estatua o algo. Yo ya entendí que nada son, que no tienen oídos, no tienen ojos, no me escuchan. Ya lo entendí. Pero hay otros ídolos que son los ídolos del corazón, que todavía son, yo creo que peor, porque a veces ni los detectamos. Miren, por ejemplo, en Colosenses 3:5 dice Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todo eso, dice, es idolatría. Ah, caray, yo pensé que idolatría era nada más adorar una imagen. Como está dicho que la avaricia, los malos deseos, ¿sí?, las pasiones desordenadas, las impurezas, todo eso ha sido. Entonces imagínense, pero a veces uno no lo detecta en el corazón. Imagínate que hubiera un aparato de rayos X, estoy hablando hipotéticamente, un aparato de rayos X donde, a ver, cada quien va a pasar uno por uno aquí formado. Aquí se paran, alcen las manos, ahí va, disparen enciendan el aparato y en una pantalla salen todos los ídolos que tenemos en el corazón. Ay, en la torre, ¿para qué me formé? O sea, descubres cosas que ni aún quizá tú sabías. Quizá no sabías que era un ídolo en tu corazón. Como por ejemplo, a ver, el trabajo. ¿Tiene algo de malo trabajar? No, la Biblia nos manda a trabajar. El que no trabaje, que dice Pablo a los tesalonicenses, que no coma. El que no quiera trabajar, que no coma. O sea, el trabajo es una bendición de Dios. Pero a veces podemos hacer, inconscientemente, quizás hacer del trabajo nuestro ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que ponemos por encima de Dios, nos guste o no nos guste, es idolatría, ¿sí? Entonces tenemos que admitir que cuántas veces no hemos hecho este pecado de poner algo por encima de Dios. Entonces, cuando tú estás poniendo al trabajo por encima de Dios y estás haciendo del trabajo tu ídolo, quiere decir que tu confianza está más en tu trabajo que en la provisión de Dios. Por eso, repito, no tiene nada de malo hacer trabajo. Yo soy chambeador, pero no hago del trabajo mi ídolo. Mi confianza no está en mi trabajo, ni en mi papelería. Mi confianza está en Dios, ¿sí? Entonces, a veces no es el trabajo, a veces podría ser tu pareja. Tu pareja podría ser tu ídolo, ¿sí? Poniéndola por encima de Dios a tu pareja. Escuché esto alguna vez. Ya me dijo mi esposa que si estudio la Biblia con ustedes me va a dejar. Ya dije, pues ¿qué estás esperando, hombre? Matas 2 pájaros de una pedra. No, o sea, ¿pero qué es eso? O sea, ¿tiene más importancia la esposa o el esposo que Dios? A veces, otro ídolo, nuestro cuerpo. Bueno, no en mi caso porque lo tengo muy descuidado, pero gente que idolatra su cuerpo, ¿sí? No tiene nada de malo cuidar el cuerpo. O sea, Dios nos manda que cuidemos el cuerpo, que es santuario, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia?
para poco aprovecha el ejercicio corporal. No dice que no sirva, pero comparado con la piedad, tarde o temprano nuestros cuerpos son, ¿cómo se dice? Tienen caducidad, pues se acaban, por mucho que los cuide. Y gente que se pasa, que las vitaminas, no tiene nada de malo. Pero a veces le ponen más atención a su propio cuerpo que echarle una leidita a un evangelio. A veces también puede ser la escuela, y digo, no es malo ser estudioso, qué bueno que seamos estudiosos. Yo fui un chico estudioso allá en mis tiempos de escolapio. Pero yo no puedo poner el estudio por encima de Dios, ¿me entiendes? Porque todos estos ídolos Dios no los puede quitar con la mano en la cintura, ¿sí? La televisión, ¿tiene algo de malo ver la televisión? No tiene nada de malo ver la televisión, pero si estoy usando la televisión para cosas que no agradan a Dios, o vamos a suponer no necesariamente eso, que me paso 5 horas en la televisión y no invierto 1 hora en estudiar la palabra de Dios, no voy a la iglesia un par de horas, o sea, invierto más mi tiempo en la televisión, estoy poniendo la televisión por encima de Dios, ¿sí? Y eso es un ídolo. Ahora, a veces no lo vemos así, decimos, ¿qué tiene de malo? ¿No? ¿Qué tiene de malo? Bueno, Pablo está diciendo, cuidado porque esto te puede conducir a la desobediencia. A otro su coche. ¿No han visto gente que idolatra su coche? Híjole, ya nada más cobra y que le compra los spoilers y que la funde. Y la familia muy bien, gracias, no comió y están sobe y sobe al coche. Es la verdad, sí, gente que así es. Entonces, parece que les interesara más su coche pero de Dios, ni quien se acuerde. El fútbol, caso común, ¿sí? Gente que no viene a la iglesia, ¿por qué? Por el fútbol. ¿Tiene algo de malo que nos guste el fútbol? Claro que no tiene nada de malo. Pero si no me pierdo un partido Chivas América, ¿sí? Y prefiero faltar a la iglesia, pero no me pierdo el clásico, oye, le estoy dando más importancia al fútbol que a Dios, ¿sí? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. O si uno vive para el dinero, hay gente que vive para el dinero nada más y quiere más y más y más. Su confianza está en el dinero, no en Dios. Digo, cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Nada trajimos, nada nos llevamos. Cuando han visto hay un cortejo fúnebre en todas las pertenencias del difuntito ahí y se las echan ahí a la fosa? Todo se queda aquí. Digo, y no es malo querer llevar una buena vida, pero no a nivel de idolatría, no caer en la avaricia, como dice aquí Pablo, es idolatría. ¿Les he contado el ejemplo del lobo? Entonces ya no se los cuento. Sí, o sea, ¿cómo los cazan a los lobos? Ahí mojan un cuchillo en sangre para que caiga el lobo, ¿no? Y lo meten entre el hielo y se congela la sangre. Ya que se congela, otra vez lo meten, hasta que ya queda bien forradito, una paleta de sangre. Entonces la ponen y llega el lobo oliéndola y empieza a lamer. Pero es tanta su ansiedad que entre más está, más siente ansiedad de querer más y más y más. Y no se den cuenta en qué momento ya se está rasgando él solito y ya se está tragando en su propia sangre. Así es la avaricia. Dice el sabio Salomón, el que ama el dinero no se sacia nunca. Y hay gente que tiene lo suficiente para vivir y todo, pero quiere más y más. Son los que andan cantando eso de nunca es suficiente para mí, porque siempre quieren más y más y más, ¿sí? O uno mismo puede ser su propio ídolo. Su propio ídolo puede ser uno mismo. Ese fue el problema con los judíos. Regresaron curados de idolatría de Babilonia. Ya no adoraban imágenes, pero ahora se adoraban a sí mismos. Ellos pensaban que ellos eran lo mero. Se pusieron por encima de Dios poniendo reglas y a la gente. O sea, su confianza estaba en ellos mismos, ¿sí? Más que en Dios. Yo por eso cumplo la ley, que decían que la cumplían, y su confianza estaba en ellos. Ellos mismos eran su propio Dios, ¿sí? Yo tengo un libro que se llama El corazón del creyente. ¿Santuario de Dios o taller de Satanás? Una de dos. Tenemos un corazón idólatra y si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, vamos a orar para que podamos entender esto que quiere tratar hoy Pablo. Repito, que hay cosas que por sí mismas no son pecado, ¿sí? Pero vamos a orar. Que Dios nos dé entendimiento, porque esto de la libertad en Cristo, no crean que es un tema tan sencillo, es un tema bien complejo por tantos bemoles, tantos matices, tantas situaciones diferentes que hay. Entonces, no puedes reglamentar cada cosa. Entonces, en base a principio, uno puede tomar una decisión. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial,
Gracias, Padre, por tu palabra que es rica, Señor, porque tenemos el privilegio de poder leerla, conocerla y sobre todo, Padre, tenemos tu Espíritu Santo que nos ayuda a vivirla, Padre. A pesar de nuestras debilidades, de nuestra carne, tú nos ayudas a vivir. Entonces, tu palabra, Señor. Ruego, Padre, que esta mañana me des entendimiento, pueda exponer con claridad tu palabra, que no sea mi opinión, que sea tu misma voz la que se escucha. Dame sabiduría para poderla exponer con claridad y hacerla entendible. Ruego también, Padre, que nos des a todos un corazón atento, susceptible a tu enseñanza y sobre todo humilde, reconociendo que esto es palabra de Dios, no palabra de hombre. Y te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que pues abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 10, ya para terminar el 10, que ya llevamos mucho tiempo estacionados en este tramo del 8 al 10. Capítulo 10. Vamos a ver cómo concluye Pablo esta sección de la libertad cristiana. Y finalmente Pablo va a concluir con un fuerte argumento, ¿sí? Que es la gloria de Dios. Porque finalmente ese es el propósito correcto de la libertad en Cristo, ¿sí? La gloria de Dios. Así que vamos a ver una serie de principios, ya después de que Pablo nos ha dicho que cuidado con esos ídolos del corazón, ¿sí? Porque nos pueden hacer sucumbir. Vamos a ver el primer principio que pone Pablo. Dice el versículo 23, todo me es lícito, pero, ahí viene el pero, no todo conviene. O sea, hay cosas que no son pecado por sí mismas, pero que no convienen, ¿sí? No todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Y esta palabra edificar se refiere más bien, ¿sí?, a lo que tú haces en beneficio de otra persona. ¿Cómo lo estás beneficiando, edificando? Entonces, ahí lo primero que uno que hace cuando quieres hacer algo que no es pecado, piensa primero, esto que quiero hacer, que por sí mismo no es pecado, ¿edifica a mi hermano o a quién puede edificar? ¿O nada más es para beneficio mío? Pablo está diciendo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay muchas cosas que podemos hacer que no son permitidas, pero ¿en qué te están edificando? Entonces el primer principio sería, haz lo que te ayude a ser más obediente a Dios, ¿sí? Eso, a lo mejor no tiene nada de malo estar jugando Nintendo, no tiene nada de malo, pero si me paso todo el día jugando Nintendo, ¿sí?, estoy desobedeciendo a Dios en otras áreas de mi vida. Entonces, aunque no es pecado jugar Nintendo, ¿sí?, ¿en qué me está edificando o en qué estoy edificando a otro? Entonces, primer principio, versículo 23, haz lo que te ayude a ser más obediente a Dios. Vamos al segundo principio, ¿sí? Dice aquí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, el segundo principio que Pablo nos está diciendo es que no busquemos nuestro propio bien, sino el bien del otro. Ay, ay, ay. Pablo dice ahí en Romanos 15:2, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, aquí también uno dice, hay que agradar al hermano, pero en lo que es bueno para su edificación. O sea, si hermanito me dice, pega unas marometas aquí, digo, pues por agradarlo voy a echar unas marometas, pero ¿en qué lo estoy edificando a él? ¿En qué le edifica eso? Entonces hay que tener discernimiento. ¿Cuándo podemos, sí, hacer algo o dejar de hacer algo para edificación del otro? ¿Sí? Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Miren, pensar primero en los otros y luego en nosotros es algo que se nos da por naturaleza. No, ¿quién dijo sí? No, que si pensar en los demás antes que pensar en mí se nos da por naturaleza. No. Por naturaleza es al revés. Primero pienso en mí y luego pienso en los demás. Primero yo y luego yo y al último yo. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, no es fácil. Ya si nos queda tiempo pensamos en los demás. Pero Pablo nos está diciendo, pensemos en los demás. Miren, simplemente, algo trivial. Llegas a tu casa y encuentras ahí hay un taco o algo en el refri. Y dices, va para adentro. Pero te pones a pensar, quizás se lo estaban guardando a alguien que no ha comido. Pero uno dice, no, viene para acá, ¿no? Cuando uno debería de primero pensar,
quizás es de alguien o tiene otro. Pero no, a veces nuestra naturaleza va para ahí. Y el taco que dejé aquí, mi taco o algo, ¿dónde quedó? Yo me acuerdo cuando era yo pequeño, en mi familia éramos 4 hombres. Y éramos pobres y tragones, además. Entonces llegaba el pan de dulce y ya tenías que agarrar tu pan y esconderlo, porque si no, ya cuando llegaba ya no había pan, entonces cada quien tenía su escondite de pan. Eso significa no pensar en los demás, ¿eh? Entonces, segundo principio es que piensa primero en los demás. Como dice esta canción, pensemos un poquito en los demás. Versículo 25-26, ahí está otro principio. Tercero, disfruta de lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuál era el problema aquí? Pablo está regresando al tema de la carne. ¿Cuál era el problema? ¿Puedo comer esa carne o no? ¿Y qué le está contestando Pablo? De todo lo que se vende en la carne, tú llega y pide tu ribeye, tu tibón, lo que quieras. No preguntes si fue ofrecido, no preguntes de dónde viene esa carne. Compra lo que quieras, ¿sí? Y come, no preguntes nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, esos alimentos Dios nos los provee a nosotros. ¿Qué dice el Salmo 24:1? Porque toda la tierra es de Dios y toda su plenitud y todo lo que en ella hay. Entonces, ¿quién es el dueño de la creación? Dios. ¿Quién nos está dando esos alimentos? Dios, ¿sí? Entonces dice, tú éntrale, vete por tus tortillas y éntrale sabroso. No preguntes nada, ¿sí? Ahora, ¿a quién se estará dirigiendo aquí Pablo cuando dice de todo lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar nada? ¿Quién entre los corintios podría estar viviendo este problema? Los judíos convertidos. ¿Por qué? Porque ellos sí traían todo ese trasfondo de que ellos no podían comer cualquier carne, ¿sí? No, le invitabas carnitas a un judío y era ofenderlo, ¿no? Entonces, pero Pablo está diciendo, puedes comer lo que quieras. Entonces, en conclusión, Pablo está diciendo, como dicen Romanos, si tú quieres comer carne está bien, y no menosprecia al que no come. Y tú que no comes, que para ti está mal, pues no comas, no estás pecando por eso, pero no juzgues al que come. Cada quien elija, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego estas cosas causan división en las iglesias. Cosas que no son por sí mismas pecado, causan división, ¿sí? Ahora, siguiente principio, y aquí viene algo bien interesante que sí está medio complicado de entender. El siguiente principio es que es el cuarto, dice, evita ofender a un incrédulo. A ver, vamos a ver qué nos está diciendo aquí Pablo. Fíjense. Entonces ya vimos que se puede comer carne, ¿está claro? Dice aquí, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, o sea, en la mesa, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Esto parece a la primera vista fácil de entender, pero no está tan sencillo. Yo anduve viendo varios comentarios y todo, y ni aún entre los eruditos se ponen de acuerdo. Las opiniones están divididas. Unos piensan una cosa, otros otras. Pero a ver, primera pregunta. Si un incrédulo te invita a una fiesta donde seguramente va a haber carne que fue ofrecida a los cielos, ¿está bien asistir o no asistir? De acuerdo a lo que dice el texto. Bueno, a ver, les digo, no está tan sencillo. A ver, vamos a ver, no está tan simple, como dice Miguel, no es tan simple como parece. Primero, dice Pablo, si te invitan a comer a un incrédulo, dice, y si deseas ir, adelante. O sea, si no quieres ir, no vayas, no estás pecando. Si quieres ir, ve, tampoco estás pecando, ¿sí? Y de lo que te pongan en la mesa, éntrale, no preguntes nada, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo, éntrale, pero nos acababa de decir unos capítulos antes
que si alguien te ve que no comas, ¿sí? Y aquí estás en una reunión y te está diciendo que comas. Alguien podrá decirle a Pablo, oye Pablo, como que te contradices, nos acabas de decir que no participemos en la comida. Dilos. Aquí te están diciendo que comas, pero alguien te puede ver. Entonces, ¿dónde está la cosa? No se está contradiciendo Pablo, porque en el ejemplo anterior dice, no participes ¿en dónde? En un templo pagano. Ahí está hablando de una reunión, una ceremonia pagana. Y si estás participando, estás teniendo comunión con esos ídolos. Y alguien te puede ver y se va a ofender, ¿sí? Pero aquí no es una reunión pagana, aquí es una fiesta social. Nada, el cumpleaños de la hija de tu vecino, te están invitando, ¿sí? Entonces te dice, te sirven y éntrale. Ahora bien, dice en el versículo que sigue, ¿cuál era? Pero si alguien te dice que esto fue ofrecido a los ídolos, no lo comas. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede ser ese alguien? El incrédulo. Miren, es que pueden ser las dos. Pablo no nos lo aclara bien. Dice, si alguien te dice que esto fue ofrecido a los ídolos. Los que dicen que se trata de un creyente débil, porque está hablando de la conciencia de otro, ¿sí? Pero Pablo no está diciendo conciencia débil, simplemente está diciendo otra conciencia. Ahora bien, si se trata de un creyente débil, ¿cómo se enteró él que fue ofrecido a los ídolos? Y Pablo está diciendo, no pregunten nada. O sea, ¿fuiste y preguntaste primero? Pablo está diciendo, tú entra, come y no preguntes. Entonces, este creyente débil, ¿cómo fue que se enteró? Oye, ¿esto de dónde lo compraron o de dónde salió? ¿Sí? Ahora bien, podría darse el caso de que sin querer lo escuchó, se enteró, podría ser también. Por eso le digo, hay tantos bemoles. Y ahora va y se lo dice al otro, al creyente fuerte, ¿sí? ¿Con qué propósito? Para poder seguir su ejemplo. Vamos a suponer que fuera un creyente débil, ¿sí? Que él sí ve mal que coma carne ofrecida a los ídolos. Y le dice a Pablo, por así decirlo, oye Pablo, me acabo de enterar que esto fue ofrecido a los ídolos. Y tú ya estabas entrándole y todo, y cuando te dicen esto, ¿qué dices? Te hubieras esperado a que terminara. ¿Qué dice? ¿Tienes que dejar de comer? O si no has empezado a comer, pues ni modo. ¿Por qué? Por amor a Él, ¿sí? Puede ser también. Por eso te digo, no es tan fácil de interpretar este pasaje, porque puede tratarse de un creyente débil, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice Pablo? Tú entra y come, pero si un creyente débil está ahí, que también fue invitado, llegó, lo que sea, y te dice, eso fue sacrificar a los ídolos, aquí está el problema. ¿Cómo se enteró el creyente débil? ¿Con qué propósito se lo dijo? Pero la cosa es que el creyente fuerte ya se enteró. ¿Qué tiene que hacer? Pues ni modo, estaba bien rico, pero ya no le sigo por amor a este hermano, para no hacerlo ofender, porque si no, él puede seguir mi ejemplo y decir, bueno, si él está comiendo, pues yo voy a comer también. Y al rato va a estar, híjole, no debí haber comido, yo veo mal esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún no entiende la libertad en Cristo. Pero ahora también puede ser, hay otros que dicen que no, que ese alguien puede ser o el anfitrión incrédulo o cualquier otro incrédulo. Ahora uno dice, bueno, pero ¿a poco podría esto ofender la conciencia de un incrédulo? Uno diría, pues un incrédulo no se ofende porque él está habituado, no lo ve mal, ¿sí? Ándale, por eso puede ser también una de dos, pero vean cuántas variantes puede haber. Que el creyente, que el anfitrión incrédulo lo invitó en muy buena onda, de todo amor, ¿sí? Y le pone ahí su tibón y su ribeye y todo, y que le diga, ¿sabes que yo no puedo comer esto? Porque fue ofrecido a los ídolos. El incrédulo que con tanto amor dice, si esto es el cristianismo, prohibiciones no me interesa. Al rato van a decir que yo tampoco ya no puedo comer y me van a traer una larga lista de prohibiciones. ¿Sabes qué? Y ya innecesariamente levantaste una barrera. Ese podría ser un caso de que él te esté... Pero el otro caso puede ser así como dices, que lo está probando a ver si es cierto que es muy firme en su fe. Y ya que está ahí con él, dice, sí, esta la compramos en la carnicería del Becerro y es carne que fue ofrecida y las hilachas. Puede ser que el cristiano maduro está siendo puesto a prueba. A ver si es firme a sus convicciones, ¿sí? Entonces, si él come, él tiene que dejar de comer. Ya se enteró, tiene que dejar de comer. Pero si él comiera diciendo, yo sé que esto no tiene nada de malo, yo ya entendí, he leído 20 veces la Biblia y dice que yo como, no es pecado.
Pero Pablo está diciendo, estás poniendo el testimonio de Cristo por los suelos. ¿Por qué? Porque van a pensar que entonces tú y yo somos lo mismo. ¿Ya ves cómo es lo mismo? Nada más son jarabe de pico, hacen lo mismo que nosotros. Y termina creyendo que creemos lo mismo. Como cuánta gente cree que el catolicismo y cristianismo es lo mismo, ¿sí? Cuando hay mar de diferencia. Entonces, este puede decir, mira, nada más te estaba probando, es cierto que eres muy firme en tus convicciones, ¿sí? Ya te enteraste que fue ofrecida a los ídolos. Él sabe que puede comerla, pero que si alguien le dice que fue ofrecida a los ídolos, no importa quién se lo haya dicho, haya sido un incrédulo o un creyente, él debe dejarla de comer. Pero ahí está el dilema. ¿Qué tal si él me está diciendo en buena onda, me está invitando en buena onda y se va a sentir despreciado por mí? Y entonces en lugar de que yo lo pueda ganar para Cristo, va a decir, no, esas puras prohibiciones. Y también puede ser el caso que te estén probando. Entonces ven cómo se requiere mucha sabiduría, lo que está diciendo Pablo. Hay que ser muy sabios con nuestra libertad. ¿Cuándo usarla de una manera y cuándo usarla de otra manera? ¿Sí? No es tan simple como parece. Entonces uno tiene que pensar bien cuándo puedes restringir tu libertad, cuándo puedes hacer uso de tu libertad, pero no es tan sencillo. Entonces por eso aquí no se ponen de acuerdo los comentaristas, pero para mí cualquiera de las dos situaciones puede aplicar. ¿Me explico? No. Puede ser cualquiera de los dos. O cuando le entro y cuando no le entro. A lo mejor me abstengo y ya hice tropezar. Pablo decía, yo me hago a los judíos con tal de ganar a judíos. Me hago a los gentiles con tal de ganar a los gentiles. Me hago a los débiles con tal de ganar a los débiles. A todo me hago con tal de salvar a alguien. Entonces, ahora, el otro versículo que dice, déjenme ver, el versículo que sigue dice, el 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Aquí también la han interpretado de dos maneras. A primera, una simple vista, leída pasajera, así a simple vista, parece que te estás quejando. Oye, pues yo qué culpa tengo de que él sea un débil y yo me tengo que abstener si yo estoy dando gracias por estos alimentos. Así suena, esa es una. Pero hay otros que la interpretan de otra manera de acuerdo a la sintaxis del griego. Para otros es como si estuviera diciendo aquí, hagan de cuenta parafraseándola. La conciencia, digo, no la tuya sino la del otro. Entonces, el cristiano maduro, hagan de cuenta que está diciendo, bueno, ¿vale realmente la pena que sea juzgada mi libertad por alguien que piensa diferente a mí? O sea, más bien ya lo está aceptando. No vale la pena, me voy a abstener de comer porque no vale la pena que por usar mi libertad ofenda la conciencia de otro, ¿sí? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Vale la pena que yo esté agradeciendo por esto si al mismo tiempo estoy hiriendo a otro? ¿Vale la pena? Entonces, como que hay dos maneras de leer eso. Por eso yo les dije, este pasaje, estos 4 versículos no es tan fácil de interpretar, ¿sí? Pero la cosa es que el propósito es que evitemos ofender a un incrédulo, ¿sí? Evitemos ofender a un incrédulo. Ahora bien, vean lo que dice aquí, lo que sigue. Espérenme, ya me perdí. No, ya voy al revés. Aquí versículo 31, miren. Entonces, acabamos de ver que entonces se requiere mucha sabiduría, pedir bien a Dios, Dios, dame discernimiento, cuándo actuar de una manera y cuándo de otra, ¿sí? Les digo, la libertad en Cristo hay que saberla usar sabiamente, porque usarla no sabiamente puede traer un efecto contrario y que nuestra libertad en Cristo más bien sea vituperada, ¿sí? Que pensemos que porque tenemos libertad en Cristo podemos hacer lo que se nos pegue la gana y que no nos importan los demás, y no de eso se trata. El quinto principio es busca la gloria de Dios, dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y finalmente eso es, dentro de ese contexto de la gloria de Dios es donde se debe de mover nuestra libertad cristiana. Tenemos libertad cristiana, pero el contexto es buscar la gloria de Dios, ¿sí? Y el amor al prójimo. Repito, si usamos nuestra libertad como se nos dé la gana, de manera que ofendamos a nuestro prójimo, el resultado va a ser que van a condenar nuestra libertad. Entonces, ese error, ¿sí? Y esa falta de consideración a otros hará que se condene este incomparable don de Dios que es la libertad, ¿sí?
Entonces, finalmente, a eso nos debe todo. Esto que quiero hacer, después de pasarlo por esos principios, ¿va a traerle gloria a Dios o no le va a traer gloria a Dios? Eso es lo que dice Pablo. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y luego el siguiente principio, el sexto. ¿Sí? No está, dice, aquí más bien yo puse, no seas obstáculo para la salvación de un perdido. Porque nos dice aquí, en el versículo 32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. De entrada, el versículo 32 nos da una clave que dice, ahí Pablo habla de 3 grupos de gentes, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Para los que piensan que la iglesia de Dios, los cristianos, sustituyó a Israel en el plan de Dios, aquí está claramente que no es así. Pablo está hablando de judíos, de gentiles y de la iglesia de Dios. Bueno, 32 dice, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahora, Pablo nos está diciendo que él en todas las cosas agrada a todos, ¿sí? El problema es que no siempre puedes agradar a todos, no siempre puedes agradar a todos, ¿sí? Pablo, si estaba con los judíos, se abstenía de comer carne. Si estaba con los gentiles, le entraba los taquitos de nenepil y de buche, lo que quiera, ¿sí? No se estaba contradiciendo, se hacía a todos con tal de salvar, ¿sí? Pero vamos a suponer un caso hipotético. El caso que estamos viendo, están en la fiesta en Corinto. Y está un hermano incrédulo que le dice a Pablo, oye, esto fue ofrecido a los ídolos. Y por otro lado está el anfitrión incrédulo que lo invitó de todo corazón, no para probar su fe ni nada, sus convicciones, lo invitó de todo corazón. Entonces, si agrada a uno, va a ofender al otro. Y si agrada a este, va a ofender al otro. Si tú hubieras estado en el lugar de Pablo, ¿qué harías? ¿A quién de los dos preferías agradar u ofender? O sea, porque vas a quedar como árbitro de fútbol. Si pitas para acá, ya se enojó este. Y si pitaste para acá, ya se enojó este. Aquí te va a pasar lo mismo. No puedes agradar a todos. Quisieras agradar a todos, pero aquí con uno vas a quedar mal. ¿Qué creen que hubiera hecho Pablo? O agrado a mi hermano o agrado al incrédulo. Chaca, chaca, chaca. A ver. Diría Chespirito, estás en lo cierto. You're right. Sí, miren, a veces en este caso sería preferible que se sienta ofendido el hermano débil, porque el otro está. ¿Y por qué suponemos eso? Nada más porque se nos ocurre. Aquí Pablo lo está diciendo, agrado a todos, no procurar mi propio beneficio en el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Este ya es salvo, como quiere ya es salvo, ya nomás es cuestión de que vaya madurando, entendiendo la libertad y todo. Pero el otro se trata de salvarlo, no obstaculizarle su salvación por argumentos tontos, ¿no? Que él pueda pensar, estos cristianos de verdad se les bota la canica, ya no quieren ni que coma carne, al rato me van a hacer, porque muchos piensan así, que el cristianismo es una lista de prohibiciones. Pero no es que te prohíba, ¿sí? Es que Dios va cambiando tus motivaciones, ¿sí? Cuando éramos ingleses podíamos andar en las fachadas y disfrutábamos y todo, pero como que Dios ya luego te empieza a quitar el gusto por todas esas cosas del mundo. Como dijo Pablo, yo ya crucifiqué, el mundo está crucificado para mí, yo para el mundo, porque Dios va cambiando tus gustos. Antes las cosas del mundo que te atraían, ahora como que empiezan a ya dejar de gustarte y te empiezan a agradar las cosas de Dios. A mí, ¿cuándo en mi vida pensé que me iba a fascinar leer la Biblia? Yo era un vil ateo y todo, y me burlaba y todo, y ahora encuentro la delicia en leer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, no es que Dios te prohíba algo, es que Dios te va cambiando el gusto. Como dice, Dios pone el querer como el hacer, ¿sí? Entonces, el problema a veces con los incrédulos, que nosotros mismos les ponemos los obstáculos para su salvación. O somos demasiado legalistas y les ponemos una lista de prohibiciones, o el otro extremo es que caemos en el libertinaje, que queremos llevar una vida tan libertina que yo tengo derecho a esto. O sea, por ejemplo, la Biblia no me dice que no puedo tomar alcohol.
Yo puedo tomar alcohol. Pues sí, pero la Biblia me prohíbe que te vayas a emborrachar. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces también evitar los extremos, ni irnos al extremo del legalismo, ni irnos al extremo del libertinaje. Saber usar con sabiduría nuestra libertad, ¿sí? Y finalmente, ya para terminar, el último principio, que es el capítulo 11, versículo 1, que realmente este versículo debería de ser parte del capítulo 10, porque ahí es donde termina Pablo este tema. Pero como la división la hicieron los hombres, bueno, aquí se les fue este versículo. El último principio es: imita a Cristo. Imita a Cristo, ¿sí? Dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, y esto sonaría arrogancia de Pablo. Miren, imítenme a mí, vean, ¿sí? Que sonaría como muy arrogante de parte de Pablo, pero la cosa es que Pablo no estaba buscando su club de admiradores, porque ya los había regañado en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Está diciendo: imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo, ¿sí? Entonces finalmente el ejemplo a seguir es Jesucristo, ¿sí? Pablo dice: imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Si Jesús hubiera reclamado todos sus derechos, las cosas a las que él tenía derecho, ¿hubiera ido a la cruz? Definitivamente no, y seguiríamos igual de. Entonces ahí está el ejemplo claro. A veces hay muchas cosas a las que tenemos derecho, pero a veces por un bien mayor es mejor renunciar a ellas, si con eso logramos un bien mayor, ¿sí? Entonces, en conclusión, ya para cerrar, Pablo nos está diciendo: cuídate de los ídolos del corazón. Lo primero que nos dijo: ten mucho cuidado con los ídolos del corazón. Pero eso, ¿cómo los detectas? Pues examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿verdad? Si algo te impide ser obediente a Dios, evítalo. A ver, Dios manda que nos congreguemos, ¿sí o no? Si no nos congregamos, ¿estamos obedeciendo? No. Entonces, que me perdone, Dani. Pero si vas a una fiesta y te desvelas y eso te va a impedir al otro día asistir, no tiene nada de malo ir a la fiesta, nada. Pero si te vas a desvelar y al otro día te va a impedir ahí, es lo que dice Pablo: ten mucho cuidado. Ahora, para suavizarla, cuando es algo ya muy notorio. O sea, nunca voy a la iglesia porque cada sábado me voy a una fiesta y por eso no voy. Bueno, cualquiera puede ir a una fiesta y al otro día nos dicen: se me pegó el COVID. Sí, el cobijón que no te puedes despertar, ¿no? O sea, algo ocasional, se entiende. O sea, hay que tener flexibilidad, ¿no? Estamos hablando de cosas que son muy, muy cotidianas, muy repetidas, ¿sí? Entonces, si algo te impide ser obediente a Dios, evítalo. Tercera cosa, pensemos primero en los demás. Algo que nos cuesta mucho trabajo hacer, pero Pablo está diciendo: ¿quieres llevar una vida que glorifica a Dios? Piensa un poco en los demás, ¿sí? La otra, disfruta la creación de Dios. Yo creo que todos estos principios es el que más nos gusta. Éntrale a lo que te guste. No hay prohibición nada para ningún alimento. Ninguna prohibición hay para ningún alimento. Come, porque toda la comida nos la da Dios. Entonces tú no puedes decir: esto está malo comer, ¿sí? Yo ya no como camarón desde que estudiamos Vallicrá, pero no porque sea pecado, simplemente no sé por qué se me fue el gusto por el camarón ya a mí, y me encantaban. Pero después de que estudiamos Levítico, como no sé, se me fue el gusto. Pero no critico al que hermanito quiere comer camarón. Está bien. No digo: ¿cómo comen camarón? Pues ya no estamos bajo la ley dietética de Moisés ni nada. Entonces hay que tener pero debemos disfrutarlo. Evita ofender a un incrédulo. Fíjate cómo tratas de abordar un incrédulo, ¿sí? Si llegas con listas de prohibiciones, olvídate, estás levantando una pared, ¿no? Hay que ganarlo para Cristo, hay que hablarle del amor de Cristo, de que hay esperanza para todo ser humano por medio de Cristo, ¿sí? No importa cuán enlodados puede estar una persona, cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Entonces no empecemos a juzgar al incrédulo. No, es que ¿cómo crees? Háblale del amor de Cristo, ¿sí? Y no levantes barreras. Entonces, quinto principio, busca la gloria de Dios. Siempre eso va a ser. Séptimo, no seas obstáculo en la salvación de un perdido. Y por último, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que fue un ejemplo vivo de humildad y de abnegación. Es not so easy, ¿verdad? No es tan fácil, pero a eso nos manda la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo ser capaz de llevar a cabo todo esto? Si es algo que por naturaleza no se me da, ¿cómo le puedo hacer? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza.
cultivando nuestra relación con Dios, porque si no cultivamos nuestra relación con Dios, vamos a ser incapaces de poder hacer todo esto, ¿sí? Ni vamos a poder erradicar los ídolos del corazón, ni vamos a pensar ni en los demás, ¿sí? En fin, vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este bello texto que nos has dejado en tu palabra, Señor, donde tú nos explicas de una manera muy clara cómo podemos usar responsablemente nuestra libertad. Pero reconocemos que a veces no podemos, Padre, y tú nos tienes que dar sabiduría. Muéstranos cuándo debemos exigir nuestra libertad, exigir nuestros derechos, cuándo debemos negarnos esa libertad, ceder nuestros derechos en beneficio de otros, Señor, especialmente por la causa del Evangelio que siga creciendo y avanzando, Señor. Guárdanos, Padre, de ser obstáculos para la salvación de los perdidos, Señor. Que no queramos ponerles una serie de trabas, sino que ellos vengan al conocimiento tuyo, y los cambios los harás tú, Padre, no nosotros. Igual, Padre, guárdanos de ofender a hermanos más débiles en la fe, Señor, ¿sí? Sino que todos juntos vayamos creciendo y edificándonos unos a otros, para poder así todos juntos traer gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Bueno, adelante. Ay, te ponen cara de regañados, ¿no? Luego nosotros sin cabello, Armandito, nos dolió más, yo creo. Bueno, pues de acuerdo al programa vamos con otra alabanza, Hebreos 4:12 con Leti y Pati. La palabra de Dios no es cualquier libro, es justamente la palabra de Dios. Por eso dice que es vivir y eficaz, porque solamente la palabra de Dios es la que puede traer cambios en nuestra vida, porque es la única que penetra hasta el corazón. Y por eso a veces Digo, aquí estamos. ay, este me pegó hasta lo profundo, porque Dios está mostrándonos algo que hay en nuestro corazón y que Él quiere cambiar. Vámonos a este versículo textual de Hebreos 4:12. Vámonos a este versículo textual
Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración por la ofrenda y invitamos a nuestro hermano Armando para que nos haga favor de orar. Gracias. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que nos provees. Tú eres el proveedor de todas nuestras necesidades, Señor. Nos das lo necesario para vivir. En esta hora te pedimos, Señor, por las ofrendas para el ministerio de la iglesia, Señor. Se los pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden pasar, hermano. Gracias, Armando. Bueno, pues vamos con otra alabanza. Dad gracias. Motivo mayor para dar gracias en esta vida es porque el Señor nos dio a su Hijo Jesucristo. De todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora vive el fuerte soy, vive el pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Miguel débil fuerte soy, Miguel pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad Bueno, hermanos, ¿alguien quiere dar un testimonio? Belleza de canto. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles
Amén, amén. Pues vamos a orar para dar término a este culto y inclinamos nuestro rostro y Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y del mar y todo lo que está adentro, te damos las gracias, Señor mío, alabado sea, para ti sea la gloria y la honra, Señor Padre bendito. Gracias te damos por permitirnos haber llegado, Señor mío, un domingo más a tu culto, a tu iglesia, Señor Padre mío. Gracias porque pudimos saludarnos, darnos un abrazo y preguntarnos cómo estamos, Señor Padre bendito. Te pido que salgamos de aquí fortalecidos, Señor Padre mío, salgamos con paz, salgamos con gozo, Señor Padre Santo, y que oremos, Señor mío, por todas las peticiones que se piden. Siempre hay por qué orar, Señor Padre mío. No termina uno de orar, Señor, por tantas cosas que hay en la familia, en los hermanos aquí de Cristo, Señor Padre bendito, por los familiares, por todas las personas, por los vecinos, por las autoridades, por todo, Señor Padre bendito. Danos ese privilegio de orar, de tener esa costumbre de andar orando, Padre bendito. También te pido por orar por la iglesia, Señor Padre bendito, que podamos seguir aquí hasta que tú lo decidas, Señor Padre Santo. Gracias, Señor mío, te pido que podamos pasar un domingo agradable, Señor Padre bendito, con nuestros seres queridos, Señor mío, y que hagamos todas las cosas que tenemos pendientes, Señor mío, y que podamos estar gozosos, Señor Santo, y que todas las semanas nos proveas de alimento, de trabajo, que nos des fortaleza, Señor mío, para salir adelante, como siempre lo has hecho hasta ahorita, Señor Padre Santo. Te damos las gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos terminado, hermanos.